Muy bien, continuamos entonces. Muchísimas gracias por aguardar. Vamos a presentar este panel de expertos y el tema es la regulación de las criptomonedas. Le damos la palabra al doctor Horacio Pernacsetti, vicepresidente del IERI, que tendrá a cargo la moderación de este panel. Doctor, bienvenido, lo escuchamos. Muchas gracias. Bienvenidos, señores diputados y diputadas, representantes de las universidades y de los distintos bloques. Es un honor para mí coordinar este panel de expertos que desde el IERI pensamos que era una herramienta muy importante para brindar a ustedes una introducción a un tema técnico, un tema de mucha discusión actual y en el futuro sobre la regulación de los criptoactivos, y que era importante contar con la experiencia de algunos expertos nacionales e internacionales que nos acerquen opiniones e ideas que a ustedes les pueden servir en la discusión que van a llevar durante el día de hoy y de mañana. Por lo tanto, voy a presentar al primer expositor, que es el doctor Marcelo Musillo, máster de Estrategia de Negocio en la Escuela de Deusto de Bilbao y es director general del Círculo de Legisladores de la Nación, que va a ser el primer panelista. Doctor. Muchas gracias. Bueno, qué tema que nos toca debatir hoy, ¿no? Un proceso tan disruptivo como este. Me gusta traer a colación, para poder simplificar y hablar sobre estos temas, una anécdota que habla de los procesos disruptivos. Allá por el 1800, jugadores de distintos colegios en Inglaterra, jugando fútbol, una de las personas, muy conocido, Webb Ellis, tomó la pelota con las manos y empezó a correr. Historia que muchos conocerán. Causó tal sensación que el resto de los jugadores intentó sacarle la pelota sin ningún tipo de reglas. Era una especie de vale todo. Esto causó tal furor que todos los colegios empezaron a adoptar esta modalidad. Estaban haciendo un proceso disruptivo que no tenía reglas, que cada colegio jugaba de distinta manera, hasta que se juntaron y decidieron, en pos del futuro de ese deporte, empezar a regular. Me recuerda cuando hace muchos años tuve la suerte de jugar este deporte, que me preguntaban por qué practicaba un deporte que tenía términos en inglés, que la mayoría de la gente no conocía, que era un deporte no conocido y que sufríamos muchas lesiones. Entonces nos preguntaban, ¿por qué te gusta golpear y participar de este deporte? La respuesta era difícil a veces, era como que teníamos una necesidad, una adrenalina de practicarlo, y esos términos en inglés que no se podían traducir al castellano eran términos conocidos por todos. Para nosotros era algo normal o natural. ¿Por qué traigo a colación esta anécdota? Porque lo mismo está sucediendo con las tecnologías disruptivas como las tecnologías financieras. Aparecieron allá por el 2009, causaron furor. Todo modelo disruptivo tiene un crecimiento vertiginoso, luego tiene una meseta, baja y un rebote. En ese ciclo de vida aparecen las regulaciones. Hay distintos tipos de regulaciones. Con el origen de las regulaciones, las tendencias regulatorias de un negocio global como esto, y recuerden esto, estamos hablando de una tecnología que se refiere a un negocio global. Legislar globalmente se hace muy difícil. Por eso es que los estados empezaron a legislar localmente. Ahora, legislar localmente tiene algunos inconvenientes. Y ahí aparecen algunos paradigmas respecto de las regulaciones cuando vemos la legislación comparada. En estos paradigmas vamos a encontrar estados que, a través de la definición de su política de Estado, va a adoptar legislaciones abiertas,
otros adoptarán legislaciones restrictivas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de legislaciones restrictivas o prohibitivas directamente, como en el caso de la República de China. Otros tendrán legislaciones promocionales de incentivos para que esta actividad crezca. Ejemplos tenemos muchos de legislación comparada y a veces muy cerca sin que nos demos cuenta. México tiene un proyecto de lo que se llama Ley FinTech, de tecnología financiera, que es muy sólido y que es reciente. Este proyecto formó parte de los antecedentes que ustedes evaluarán hoy. Otros proyectos dentro de Sudamérica son el proyecto de Colombia, con algunos matices distintos, y hasta Panamá. A ustedes les llamará la atención, pero Panamá también está evaluando su proyecto de tecnologías financieras. ¿Por qué marco esta diferencia? Las tecnologías financieras son mucho más amplias que la regulación de la criptomoneda, mal llamada criptomoneda, porque en realidad es un criptoactivo. Cuando acá en Argentina, sobre todo, hablamos de moneda, nos tenemos que remitir a la Constitución Nacional. Por lo tanto, correcto sería decir que es un criptoactivo. Y más correcto sería decir que estamos hablando de dinero digital encriptado, ¿sí? Incluso Uruguay está evaluando a través de mesas de tecnología financiera, pero Argentina tiene un vacío legal al respecto. ¿Por qué tenemos este vacío legal? Y cuando digo un vacío legal me refiero a la aplicación de políticas de Estado sobre este sector. Porque en realidad la única legislación que hay en Argentina, que data de diciembre del 2017, es un parche impositivo que lo único que hace es hablar de un gravamen sobre los criptoactivos. Ahora, esta legislación habla de una regulación a través de un decreto reglamentario que nunca se reglamentó. Entonces, si el efecto o la política de Estado era obtener un gravamen o una recaudación, no se logró. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes van a estar legislando sobre este tema y para legislar sobre este tema primero tenemos que saber qué queremos hacer. Pero antes de saber qué queremos hacer, tenemos que comprender de qué estamos hablando, ¿sí? Y tenemos que mirar hacia el mundo y ver que las tendencias de los países del G20 y las preocupaciones que tienen mantienen tres ejes. En 2 días, en Japón, en Tokio, se están reuniendo los países del G20 y dentro de la agenda está la regulación de criptoactivos en cada uno de los países que lo integran. Las sugerencias de ellos y estos ejes temáticos son, particularmente, actividades ilegales, poder regularlas en forma local o evitarlas, prevenirlas, prevenir el lavado de activos y la actividad de terrorismo, ¿sí? Pero sobre todo proteger al inversor. ¿Se acuerdan la anécdota del rugby cuando valía todo allá en 1800? La gente se lastimaba. Bueno, acá es lo mismo. Estas tecnologías todavía no validadas en algunos países provocan ciertas situaciones que son propensas a fraude o a situaciones no poco claras en perjuicio de los inversores. Por eso el G20 está interesado en que se pueda regular siguiendo esos ejes temáticos. Algunas coincidencias hay entre todos los países, sin dudas. El G20 marcó estas coincidencias, pero hay otros paradigmas donde no hay coincidencias. Uno es la autoridad de control. Ustedes van a debatir sobre cuál es la autoridad de control adecuada. Entonces van a ver que hay países que proponen al Banco Central como autoridad de control y ustedes se van a preguntar, ¿el Banco Central debe ser la autoridad de control? ¿Es una moneda o es un criptoactivo? La historia dice que la realidad marca la cancha también. Hoy en día la ola es tan grande que los bancos entraron a jugar también en esta movida de tecnologías financieras y han creado sus propias monedas o están en vías de crearla, estamos hablando incluso del JP Morgan. Y para buscar ventajas comparativas empezaron a hablar de stablecoin,
de monedas estables para que su ventaja comparativa vaya en contra de la fluctuación que tienen estos criptoactivos. Otro de los paradigmas respecto a la autoridad de control son aquellos que dicen que tendría que ser el mercado. Por lo tanto, la similitud del mercado en Argentina sería la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? En donde no hay duda tampoco es en la participación que debería tener una unidad como la UIF, porque si los ejes temáticos del G20 apuntan a la regulación de actividades que están bajo la órbita de la UIF debería tener participación. Pero cuidado, una cosa es autoridad de control y otra cosa es informar a una unidad que puede disparar investigaciones como la UIF, ¿sí? Lo tenemos que tener en cuenta en la legislación. Estas son algunas de las sugerencias que me permito hacerles en este día donde van a tener que debatir en pos de legislar. Es importante una palabra clave que escucharon hoy, que es consenso. Cuando ustedes legislen, piensen en esa palabra. Defiendan sus ideas con pasión, pero no se fanaticen de sus ideas. Permitan abrir la mente y permitir creer que hay ideas mejores o enriquecedoras, porque ustedes hoy no compiten por un proyecto. Acá no gana una universidad. Acá si hay consenso y hay un proyecto en común, ganamos todos, ganan todos ustedes, ¿sí? Me voy con una última reflexión. Las tecnologías financieras llegaron para quedarse. Viven con nosotros en el día cotidiano. Hay generaciones llamadas alfa o millennial que todo el día al dar un clic están disparando un contrato inteligente o smart contract sin darse cuenta. Nosotros los más grandes lo pensamos y lo ponemos en debate, los más chicos lo hacen en forma natural. Cuando la ola viene como esta ola que viene, es gigante, es un tsunami. Y a mí hace mucho cuando me enseñaron a nadar en el mar, me dijeron que si viene una ola tengo dos alternativas. O esconder la cabeza o barrenarla hasta la costa. Los invito a que barrenemos juntos en esta actividad pensando legislar en pos de un Parlamento del futuro. Hoy no les deseo la mejor de las suertes, no, les auguro un gran éxito. Muchas gracias. Señores diputadas, señores diputados, hago la aclaración desde el momento que ustedes se han acreditado en representación de las universidades, que son para nosotros los bloques, ya pasan a ser diputados y diputadas durante estas dos jornadas. Así que ese va a ser el tratamiento que van a tener a partir de este momento. Voy a presentar al segundo panelista, es el doctor Daniel Pierini, economista de amplia trayectoria en la Argentina y representante de la Argentina ante el Banco Mundial. Muchísimas gracias y lo escuchan los legisladores. Bueno, muchas gracias. Creo que con algunos de ustedes nos conocimos. No los ubico ahora en la sala, pero han estado en la oficina en Washington. Respecto del panel precedente, hay dos elementos que rescato de lo que comentaron Rafael, Daniel, Humberto y el diputado López. Hay dos elementos que son fundamentales. Uno es el ejercicio permanente de negociación. Ustedes tienen una oportunidad única que es ensayar un rol. Esto no era común cuando yo me inicié en la vida activa. Y es un training fantástico, es un entrenamiento fantástico. Nuestro deber, quienes ya estamos un poquito más crecidos, es transmitir nuestra experiencia, en la medida de lo posible ser influencer, como les gusta llamar ahora. Y la parte importante de la coincidencia, rescato también lo que dijo Marcelo, que es llegar a un consenso donde todas las partes estén más o menos conformes. Va a ser muy difícil. En el Banco Mundial hay un dicho que a mí me parece pesimista, pero se dice que una buena negociación es que cuando todos están igualmente desconformes, no todos conformes. Entonces, uno, consenso, y segundo, resolver problemas. Y el otro elemento fundamental que rescato del panel precedente es, y también lo que dijo Marcelo,
Es un trabajo que no se ve, que no luce, que no tiene visibilidad, pero mi sugerencia es no busquen conformarse. Prepárense, estudien, busquen, aspiren a la excelencia y a la profesionalidad. Me disculpo por este mensaje personal, pero cuando yo estaba en el lugar de ustedes, mi duda era como estudiante universitario. En realidad lo pongo en otros términos. No hay peor cosa que el estudiante universitario preocupado. Es una mente torturada, no duerme, está preocupado por los exámenes, prepararse, quién se lo toma en serio. Ese es un ejercicio de profesionalidad. Como todos sabemos, el mundo evoluciona muchísimo más rápido de lo que queremos o lo que nos gustaría. La velocidad de adaptación va a depender de ustedes. Entonces, perdón por esta introducción, me excedí en mi tema, pero se lo quería comentar. Coincido con Marcelo. Cuando me invitaron a este seminario, la primera pregunta que yo me formulé es: ¿qué tema complicado? ¿Qué tema complicado? Está en una etapa embrionaria o recién nació la criatura y estamos viendo a ver cómo crece. Entonces es un tema difícil. Recuerdo cuando hice un máster allá a inicios de los 2000 afuera y recuerdo que discutíamos el tema Internet. Y me recuerda a los inicios de Internet. Internet hoy es moneda corriente. A inicios de los 90 no era así. A inicios de los 90, esto no es una historia paleolítica, pero a principios de los 90 no existían los celulares. No los smartphones, los celulares. Entonces, el tema de Internet, una de las cosas que me acuerdo de la universidad, un profesor nos planteaba cómo se fueron resolviendo algunos temas. Por ejemplo, cuando ustedes compran por Amazon, la pregunta es: ¿qué sucede si hay una ruptura de contrato? ¿Qué legislación se aplica? ¿La del lugar de la fábrica de la empresa, la sede legal de la empresa o el sitio de Internet? Todo esto con el tiempo se fue mejorando, se fue purificando y bueno, hoy vivimos en esta realidad. ¿Qué les puedo contar yo? Yo vine para contarles qué hace el Banco Mundial con las tecnologías disruptivas. El Banco Mundial tiene dos objetivos, que es reducir la pobreza extrema, llegar a un 3% de pobreza extrema hacia el 2030 en coincidencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y compartir la prosperidad. El Banco Mundial tiene una actitud extremadamente flexible a incorporar nuevas tecnologías. Y esto acá yo diría separaría dos cosas. Una cosa es la tecnología blockchain, sobre la cual se apoyan las criptomonedas o criptoactivos, y la otra cosa es el marco legal. Entonces, estamos en un estado de efervescencia, ese estado de efervescencia inicial, de cómo manejar estas dos cosas. Desde el punto de vista del Banco Mundial, en la Asamblea Anual del Banco y del Fondo en Bali, en Indonesia, en octubre del 2008, se aprobó un documento que se discutió previamente en el Consejo de Directores, que se llama justamente tecnologías disruptivas. O sea, cómo podemos, a partir de la incorporación de estas tecnologías, cómo se ayuda a reducir la pobreza extrema, o sea, los objetivos gemelos del banco. Y acá, obviamente, ¿qué hizo el banco, en realidad? El banco creó en el 2007 un laboratorio de blockchain para empezar a estudiar el fenómeno. Y después el laboratorio se fue ampliando y pasó a ser un laboratorio de soluciones de información y tecnología. La idea de este laboratorio, el objetivo era entender cómo operacionalizar las nuevas tecnologías y para ayudar a los clientes del banco. En cuestiones técnicas, les pongo un aspecto práctico, cómo funciona. Un team leader, o sea, un especialista del banco, un técnico del banco que trabaja con un país, tiene un proyecto determinado. Se acerca al laboratorio. El laboratorio, en principio, toma la iniciativa, tiene un grupo de expertos, empieza a analizar y se compromete en 12 meses a proveer un proyecto piloto. O sea, el proyecto piloto, la idea es desarrollarlo en un ambiente contenido y limitado, en modo tal de probar si es operativo, si funciona, y eventualmente probar, hacer pruebas de campo y eventualmente, si funciona, ver si es escalable o aumentable en la dimensión. La idea del laboratorio es explorar, testear, tratar de entender y generar capacidad interna respecto a estas nuevas tecnologías. Yo les puedo contar los beneficios del blockchain, ya lo saben. Me parece que no tiene sentido y estamos un poco reducidos de tiempo.
Lo que, por supuesto, hay algunas cuestiones que son sumamente importantes. Por ejemplo, estábamos hablando en estos días con Humberto Rollero, nosotros damos por descontado, o sea, no solo miremos el problema desde nuestra óptica argentina, donde nosotros tenemos una realidad local, sino miren esta misma tecnología aplicada en otros lados, donde la realidad difiere sustantivamente. Por ejemplo, en general en la Argentina no tiene problemas de catastro, las propiedades están registradas. En gran parte del mundo no es así. O sea, hay estados o zonas marginales de estados o países de ingreso muy bajo, donde en realidad son producto de la tenencia. Entonces no hay registros. Blockchain sirve, hay un autor peruano que está trabajando el tema de cómo se puede resolver el tema a partir de tokens, o sea, claves para mantener, o sea, cómo transmitir, mantener la propiedad y transmitirla eventualmente. Se está trabajando, por ejemplo, para dar seguridades a la inversión, fundamentalmente en temas mineros, y esto tiene que ver con uno de los objetivos del banco, que es compartir la prosperidad. El tema minero es muy sensible dentro del banco por las connotaciones medioambientales que tiene, pero la pregunta es, la empresa minera, en general la minería tiene un componente contaminante. ¿Qué sucede cuando se acaba la explotación? ¿Y qué sucede durante el periodo de explotación? ¿Cómo se comparten los beneficios en la superficie, con los propietarios de la superficie, de aquellos que están explotando abajo? Entonces, todo esto y la distribución de esos beneficios se puede hacer a partir de blockchain y de tokens. Cuando nosotros empezamos a discutir el documento de tecnologías disruptivas, el board del Banco Mundial somos 25 sillas, y 189 países dividido en 25 sillas. Y hay como dos grandes grupos, llamémoslos así. Los países desarrollados, que llamamos grupo 1, y los países menos desarrollados, que somos el grupo 2. El primer punto que planteamos es que, ok, estamos totalmente de acuerdo, nos abrimos a los desarrollos tecnológicos, es lógico. Piensen que el banco se creó en el 1944 con los acuerdos de Bretton Woods, el primer préstamo que da es en el 47 a Francia para reconstruir Francia con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el banco se crea para reconstruir infraestructura. Hoy en el banco estamos tratando medio ambiente, género, pandemia, educación, salud. El mundo es complejo, sí, es complejo para todos. Entonces, sí nos adaptamos, pero lo que no queríamos desde nuestra óptica argentina, países, grupo 2, es que esas tecnologías contribuyan a ampliar la grieta. Palabra que sé que en términos políticos argentinos está muy de moda, pero en realidad era la grieta de desarrollo. O sea, porque en general esas tecnologías vienen desarrolladas en países desarrollados. Entonces, esto es lo que el banco tiene particular cuidado. Respecto a no los efectos, pero sí las consecuencias, hay un mundo para desarrollar. Yo antes de venir para acá hablé con la gente de técnica, del laboratorio, y con la gente que se ocupaba de la parte legal. Y es un tema, el tema legal, o sea, hay una visión, o dejamos que el mercado avance, o tratamos de regularlo, o tratamos de crear una normativa legal dentro de cual encuadrar esta cuestión. Y esta es la tarea de ustedes, este es el ejercicio que ustedes están llegando. No hay una respuesta, hoy no hay una respuesta, nadie tiene una respuesta clara. Lo único que les puedo decir es que Dubái creó hace un año el primer tribunal para dirimir cuestiones, tiene jurisdicciones sobre cuestiones de blockchain dentro de Emiratos Árabes Unidos. Después hay distintas visiones, como dijo Marcelo, hay una visión fiscal, creo que es representante de la Embajada Americana, aquí, el IRS, que es como la FIP nuestra, para ellos las criptomonedas o los criptoactivos constituyen la base imponible. El sistema americano está basado en una cuestión de buena fe y honor. Entonces, por supuesto que quien no declara y después comprueban que no declaró es un delito federal y viene castigado con prisión. Entonces, desde el punto de vista legal, que me parece lo más complicado, que es lo que hoy el Banco Mundial
no tiene una respuesta porque las respuestas son individuales de los países miembros. Lo que está trabajando fuerte es en la parte tecnológica en blockchain. De hecho, el banco en agosto del año pasado hizo la primera emisión de bonos en blockchain en Australia, lo hizo con un banco australiano. ¿Por qué una emisión de bonos del Banco Mundial? Para ponerlo en términos gráficos y simples, el Banco Mundial lo que hace es, con el capital que tiene no es suficiente para prestarle a los países en desarrollo para financiar proyectos. Entonces lo que hace es, coloca emisiones de bonos en el mercado. Como el Banco Mundial tiene categoría AAA, es la categoría más alta y más segura, la tasa que paga es muy baja. Hay fondos de inversión que necesitan para balancear el riesgo del portafolio acciones o bonos con riesgo bajo. Esa plata que recaudan en el mercado la pasa a países que tienen un riesgo más alto. Entonces lo que hace es, en inglés se llama de-risking, o sea, baja el riesgo último en los países en desarrollo. Esa emisión que hace el banco, que se hace normalmente en Londres, fundamentalmente en Londres, grandes mercados, plaza de valores, la está haciendo ahora ya en blockchain. O sea, esto da una muestra de la confianza del banco en las nuevas tecnologías. Respecto al tema regulatorio, el banco lo que sí está trabajando en lo que se llama cajones de arena, esto en inglés se llama sandbox, que es, lo que está buscando es ensayar en un ambiente controlado posibles consecuencias y efectos legales de una eventual legislación. Y esto permite testear las nuevas tecnologías y cómo se desarrollan. Yendo dentro en particular al tema de criptoactivos, como dijo Marcelo, ¿por qué criptoactivos? Porque Argentina el año pasado tuvo la presidencia del G20 y uno de los temas que se llevó a la mesa de discusión era los potenciales desafíos y fundamentalmente los riesgos que planteaba esto en la estabilidad financiera. Hoy en día en el ambiente financiero internacional el mundo todavía está meneando la cabeza. Está sujeto a una enorme volatilidad, no está claro, se llaman criptoactivos justamente por eso, se coincidió en que no reunían las condiciones o todos los elementos para hacer una moneda, considerando una moneda, pero eventualmente tiene un valor, es un valor que suele fluctuar y eso genera podría eventualmente generar mucha inestabilidad. La inestabilidad financiera, a la luz de los ojos del Banco Mundial, está asociada a mayor pobreza. Entonces, se camina con pies de plomo en este sentido. Tal cual lo dijeron mis predecesores, hoy en día este mandato que da el G20 respecto a no cerrarse a tecnologías disruptivas, pero evaluar los riesgos, se tradujo en un mandato al Consejo de Estabilidad Financiera para que determinara los posibles problemas asociados a esto a nivel global y además a la GAFI también para proveer, y esto lo hizo en marzo del 19, una guía preliminar sobre activos digitales para combatir el lavado de dinero. En términos concretos, vuelvo al tema blockchain, le pongo un ejemplo de qué está trabajando el banco. El banco está trabajando, por ejemplo, para que se den una idea, uno de los proyectos que está trabajando es el tema de la distribución de medicinas. La distribución de medicinas en los sistemas de salud a nivel global representa de un 20 a un 25% del presupuesto. ¿Cómo llegar a lo que se llama la última milla? ¿Cómo llegar al consumidor final, al paciente que lo necesita, evitando desperdicios? Porque generalmente se determinó que se producen problemas en el canal de distribución. Cuando uno logra reducir aún en un mínimo porcentaje el enorme volumen que está manejando de fondos, eso es sumamente positivo, tiene tremendas implicancias sobre la estabilidad financiera y sobre las finanzas de un país. El banco está trabajando en temas blockchain para analizar todo el circuito de distribución para que todos los integrantes tengan certeza de la trazabilidad y de la eficiencia de la distribución. Otro de los temas que está trabajando es la trazabilidad de commodities. Por ejemplo, el tema aceite de palma. Para Indonesia, el aceite de palma le implica exportaciones por 12.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo hacer trazable el aceite de palma y los commodities? Otro tema súper interesante que está trabajando
el banco en blockchain es en África, en un país de África, con micropensiones para en el sector rural, que en general el sector rural en África está lejos de los mercados, tiene dificultades de infraestructura. Todo esto, nosotros estamos hablando de esto, por eso les decía al inicio, piensen no esto en el marco de la Argentina, sino en el marco de determinados países y cada país con una realidad local diversa. Nosotros damos por entendido que todo esto funciona, pero lo que no estamos analizando es que para que esto funcione es necesario electricidad, porque si no, no funciona la computadora. Y hay países donde la distribución eléctrica alcanza al 15% del territorio del país. Creo que no tenemos más tiempo. En síntesis, para cerrar, gracias por la atención. Mi opinión es que hoy es un día muy difícil, hoy estamos en un estadio muy preliminar, muy difícil. No va a ser sencillo, no me niego, como es la tendencia, pero queda mucho camino. Me parece con mucho coraje de parte de ustedes, y es muy bueno que lo tengan para intentar este ejercicio y ver a dónde se llega. También tener en cuenta el proceso de negociación intermedio, eso es muy importante. Y nada, como le decía, no soy negativo, pero indudablemente es necesario mucho análisis, mucho debate. El tema legal tiene todavía muchísimos interrogantes por delante y bueno, con el tiempo estimo que se dilucerán las cuestiones. Gracias. Muchísimas gracias. Señores legisladores, queremos dar la bienvenida a varios diputados mandatos cumplidos que se han acercado, representantes también de otros países, y particularmente contamos con la presencia del presidente de la Auditoría General de la Nación, diputado mandato cumplido, Oscar Lamberto. Nuestro siguiente panelista nos va a hablar del tema de la experiencia comparada. Tenemos el honor de tenerlo en la mesa a Vladimir Askapenka, embajador de la República de Bielorrusia. Es el representante de la República de Bielorrusia en la Argentina, de amplia carrera diplomática, fue vicecanciller de su país, embajador en Holanda y embajador en Cuba. Y Belarus es uno de los países donde se ha avanzado en el tema del estudio, el objeto del debate de ustedes. Así que muchísimas gracias por compartir esta experiencia, señor embajador, y lo escuchamos con atención. Muy buenas tardes a todos. Me siento muy privilegiado, ¿no?, de ver tantas caras jóvenes y bonitas, y eso me da confianza que el mundo tiene el futuro, no va a terminar mañana. Y agradezco también a los organizadores para darme esta oportunidad de hablar sobre el tema, y aquí estoy completamente de acuerdo con mis colegas de la mesa, muy complicada. Para mí es aún más complicada porque el castellano no es mi lengua materna. Y es bastante difícil buscar términos específicos, pero yo escuché al colega diciendo tokens, blockchain, entiendo que no hay palabras especiales en español todavía para explicar esas cosas. Para facilitar mi tarea, yo preparé una presentación porque hay textos legales que voy a compartir con ustedes. Mientras estoy preparando para hacer esa presentación, trataré de entrar en video. Si eso va a venir, ok, pasamos video, ¿no? Unas palabras sobre el país que tengo el honor de presentar. La República de Bielorrusia, aquí más conocida como Bielorrusia, es un nombre viejo o exsoviético. La forma legal es llamar la República de Bielorrusia. Es un país situado en el centro de Europa, decimos en el corazón de Europa.
A un lado tenemos la Unión Europea con Polonia, Lituania, Letonia. A otro lado tenemos gran amigo y vecino Rusia. Al sur tenemos Ucrania con todos los problemas políticos que tiene el país. Pero sí, estamos en el centro con la población de casi 10 millones de habitantes, con la capital Minsk de 2 millones de habitantes. Y esa situación geográfica también explica las actitudes del país a temas modernos y viejos, porque para unos Belarus parece un país moderno y sí, es un estado independiente nuevo. De otro lado, ese estado tiene más de 1000 años de historia, con diferentes fases, con diferentes uniones. Básicamente, recordamos siempre la fecha que Belarus fue el primer estado que firmó la unión con Polonia. Eso fue la primera unión de dos estados en la historia de Europa en el siglo XVI. Y es un castillo del siglo XVI que todavía recuerda esos tiempos. Con esa posición geográfica sufrimos mucho durante las guerras de Europa, con todas las guerras del siglo XIX, del siglo XX. Cabe mencionar que en la última guerra, Segunda Guerra Mundial, perdimos tercera parte de nuestra población y lo logramos recuperar solamente 50 años después de la guerra. Pero ahora tenemos, sí, la República reconstruida, restablecida, con mucha maquinaria, y aquí en foto tiene un ejemplo de lo que producimos. Es un camión de minería de 450 toneladas, el camión más grande del mundo. Pero produciendo esos camiones no tenemos ni minería, ni montañas, ni hierro, ni petróleo, ni gas, ni nada. Es básicamente la herencia de la Unión Soviética. Y sí, el país no tiene muchos recursos naturales y depende mucho de las importaciones de esos recursos. Eso fue uno de los argumentos para crear en 2005 un lugar especial en el país, Parque de Altas Tecnologías. Eso es un símbolo de parque, es un edificio moderno de parque, pero fue creado básicamente desde punto cero, porque en aquel momento no tuvimos nada, ni producción de software, ni producción ni outsourcing para esos procesos. Desde cero crearon una institución muy especial que finalmente convirtió en una iniciativa con gran suceso. Aquí hay alguna estadística y volveré para eso. Básicamente el parque creció como 10-15% por año y empecé con 6 residentes, después se convirtió en 16, 20, 30, 40 y hasta 2017 contaba con 180 residentes del parque. Usted puede ver que en 2018 ya tiene más de 500 residentes. Se prácticamente duplicó la cantidad de las empresas que quieren estar en este parque. También se desarrolló las exportaciones de este parque porque empezó con 20 millones de dólares, estaba creciendo y finalmente pasó ahora 1.400 millones de dólares. Esa es exportación neta de productos del parque, pero espero que esta cifra se pueda aumentar en el futuro muy próximo, porque eso pasó. Solamente para su información, información general de lo que están haciendo los residentes del parque, es unas cosas típicas, ¿no? Desarrollo de tecnologías básicamente y desarrollo innovativo de la economía del país. En el foto pueden ver un avión bielorruso que lleva el nombre World of Tanks. Imagino que muchos de ustedes conocen algo de este juego, dicen que es uno de los juegos más populares del mundo. Ese juego fue elaborado en ese parque en Belarus y todavía siguen desarrollándolo por el mundo, ¿no? También otra imagen de ese juego cuasi militar. Entonces, el parque fue creado para ayudar
a país para desarrollar las tecnologías altas. Y fue creado con un régimen legal muy especial. Residentes del parque recibieron privilegios, ciertos privilegios. Y aquí el texto menciona lo que disfrutaron al inicio, porque prácticamente pagaron el impuesto sobre la renta personal, impuesto fijo de 9% y no fue un impuesto progresivo. Y eso fue una cosa muy atractiva para los que trabajan en esta esfera, de legalizar todas sus ganancias y sentirse muy bien en el mercado, ¿no? Tenían algunos privilegios sobre impuestos de valor agregado, impuestos de offshore, un impuesto especial para las operaciones con las compañías que están registradas fuera del país. Aquí tiene fotos de otra aplicación de nuestro parque, Mascarat se llama, ¿no? Y da la oportunidad de cambiar la cara de los hablantes, ¿no? Seguimos también con otros privilegios de este parque. Impuesto sobre la tierra, impuesto sobre la propiedad inmueble, porque eso también crearon las condiciones para las compañías que son residentes de parque construyeron su propia, básicamente, ciudad. Y eso ya es hecho. Ya tienen su infraestructura y su área en la capital de Minsk muy desarrollada. Mientras la idea legal de parque se basa en el principio de exterritorialidad. Eso significa que cualquier compañía en la República de Belarus puede ser residente de parque, no necesariamente físicamente presentada en un sede de organización. Aquí tiene texto de nuevos amendas al estatuto legal de parque, que se tratan de esas criptomonedas y nuevas tecnologías de blockchain. Esas enmiendas fueron introducidas recientemente, formalmente en diciembre de 2017. Fue adoptado un decreto del presidente del país y ese decreto entró en vigor en marzo de 2018. Eso es año cuando duplicaron el nombre de cantidad de los residentes de parque de altas tecnologías. Y como pueden ver, siguientes actividades fueron juntados a las actividades del parque. Prestación de los servicios referentes a la creación y emplazamiento de los signos digitales, los tokens, usando el sistema de computación global Internet, incluso los servicios de promoción de los tokens, etc. ¿Por qué yo le explico la situación sobre parque? Porque este decreto, que ahora vamos a ver en más detalles, está muy conectado a los residentes del parque de altas tecnologías. Como ustedes pueden ver, nosotros hemos tomado un camino de regulación legal de la esfera de signos digitales y ahora lo hacemos con este documento especial y pensamos que estamos entre unos más avanzados en esa esfera para regularizar esta área, ¿no? Eso es el decreto que tiene número 8, ¿no? de 17 de diciembre de 2017. Entonces, el primer punto de este decreto fue extender hasta 1 de enero de 2049 el término de régimen legal de este parque de altas tecnologías. Y el segundo punto de este decreto fue crear las condiciones para usar en la economía de la República la tecnología de blockchain y transacciones con signos digitales, ¿no? Para esto, porque en nuestra legislación los signos digitales no fueron regulados y entonces no fueron considerados como objetos de las relaciones legales. Este decreto por eso estableció que
las entidades legales tienen derecho de poseer esos tokens y realizar las operaciones a través de un residente de parque de altas tecnologías. Entonces, eso es una... Y a través de residentes de parque de altas tecnologías pueden crear sus propios tokens, pueden hacer todo lo que quieran con ellos, vender, comprar, almacenar. Entonces, toda la actividad con los signos digitales fue legalizada, una vez más, a través de un residente de parque de altas tecnologías. Al mismo tiempo, las personas físicas también recibieron todos esos derechos, pero tienen que tener una relación formal con un residente de parque de altas tecnologías para entrar en este mercado de criptomonedas. Cuando se trata de los operadores de la plataforma criptográfica y el operador del intercambio de criptomonedas, esos son solamente los residentes del parque de altas tecnologías. Compañías en el parque pueden ejercer esas operaciones, ¿no? Entonces, esos operadores recibieron un derecho de abrir cuentas bancarias con otras organizaciones no bancarios en la República de Bielorrusia y, lo más importante, realizar todas las transacciones con los tokens, ¿no? Y aquí se dice otra excepción que tenemos, ¿no? Todas las operaciones con los tokens, con la excepción de las transacciones del intercambio de tokens por objetos de derechos civiles, distintos de los rublos bielorrusos. Significa solamente por el dinero los tokens se pueden cambiar. Y con moneda local ya se pueden comprar otras cosas, ¿no? Otro principio que tiene ese decreto. Si seguimos, hasta 1 de enero de 2023, los residentes y operadores recibieron preferencias adicionales, preferencias y beneficios profesionales. Se trata también de preferencias con impuesto sobre valor agregado, sobre la renta personal, sobre valor agregado para las organizaciones extranjeras. Eso significa las organizaciones que operan con los tokens sin crear una entidad legal en la República de Bielorrusia. Entonces, también esa posibilidad es abierta y muchas organizaciones entiendo que lo hacen. También es una conclusión legal importante que el decreto dice que para los fines de tributación, transferencia de los tokens, incluso su intercambio por otros tokens, se considera como la realización de los derechos patrimoniales, ¿no? Estas operaciones también tienen un régimen especial relativo a la legislación monetaria del país, porque básicamente en Belarus no se permiten las operaciones con monedas extranjeras, pero aquí el decreto da una excepción más a los operadores de este mercado, entonces pueden hacer todas las actividades, la minería, plataforma criptográfica, intercambio de criptomonedas y al mismo tiempo esas actividades no se consideran como actividades bancarias. El decreto dice que para los fines contables, usted pueden ver, ¿no? Porque los tokens se reconocen como activos. Y entonces las organizaciones de este parque de altas tecnologías tienen que reflejar todas las operaciones con los tokens en sus libros y a nuestro Ministerio de Finanzas, como un órgano estatal de control externo, tiene que preparar normas especiales para reglamentar todas las operaciones financieras
que van a reflejar en esta actividad. Decreto también fija especialmente que su vigor se aplica a los tokens adquiridos antes de entrada en vigor de este decreto, entonces tiene un valor retrospectivo. Y básicamente, finalizando la presentación de ese documento, puedo decirle que este decreto también tiene un mecanismo especial como experimento legal de introducir en nuestra legislación nuevos conceptos que todavía no están básicamente elaborados ni en Código Civil ni otros actos legislativos. Se trata de contratos de préstamo convertido, de opciones para la conclusión del contrato, de smart contratos, de contratos por la indemnización de las pérdidas, y el decreto básicamente provee muchos procedimientos para implementar esos contratos. Entonces, la idea es que si estas formas son usadas activamente para los residentes del Parque de Arte y Tecnologías para asegurar todas las operaciones con criptomonedas, ya pueden ser legalizadas en otros actos normativos del país. Eso sería otra tarea del Parlamento. Este documento fue traducido en inglés y los que quieren pueden descargarlo del sitio web de este parque. Es un sitio muy simple, park.by, park.by, ¿no? Park.by. Es un documento de, no sé, 10-15 páginas que provee esos principios legales para organizar esas operaciones, pero lo que es importante es que todas las compañías interesadas en desarrollar esas actividades, residentes del Parque de Altas Tecnologías, tomaron una parte muy activa en la elaboración de ese documento y ahora tienen básicamente lo que querían tener. Y una vez más, esa duplicación de la cantidad de residentes del parque para mí parece es un inicio del proceso grande que todavía no tenemos la oportunidad de ver todas las consecuencias. Imagino que en un medio año, en un año, vamos a ver cómo desarrolla ese tema, pero por lo menos espero que esta información pueda ser útil para los futuros legisladores de Argentina y con esas ideas vamos a construir nuestro futuro mejor. Quiero agradecerle por su atención y bienvenidos a Belarus. En nombre del Círculo de Legisladores, señor embajador del Congreso de la Nación Argentina, le damos las muchísimas gracias por la cooperación. Le informamos a los señores legisladores que durante las reuniones de las comisiones está prevista la participación o algunos de los representantes de las distintas embajadas que nos acompañan van a estar disponibles para poder charlar y tener alguna consulta con ustedes. Así que agradecemos a todas las representaciones extranjeras esta participación. Acá finaliza este panel. El próximo panel es importante, se refiere a la participación, a la experiencia que tuvieron quienes el año pasado hicieron esta actividad. Y después el último panel de la mañana, también de singular importancia para ustedes, que está a cargo de funcionarios de carrera de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, que son los verdaderos expertos en la asistencia y en la guía de todos los procesos de formación y discusión de las leyes. Así que los invito a prestar atención. Muchas gracias por la participación hasta ahora y sigamos trabajando. Gracias a los panelistas por su contribución.